Hola, hola. Mi nombre es Juliana Montes Arboleda, soy estudiante de la carrera Licenciatura en Educación Infantil de la Universidad de la Amazonia. Y en este video le vengo a hablar sobre el eje problemático del espacio académico del maestro de educación infantil, el cual nos dice qué saberes y competencias requiere apropiar el maestro de educación infantil para responder a las realidades actuales de la infancia. Para darle respuesta a esta pregunta, vamos a segmentarlo por partes. Primero que todo, responderemos a qué es ser un maestro y cómo coincidirnos como tal. A lo largo de estos meses hemos ido construyendo una concepción propia para coincidirnos como tal. En mi opinión, ser maestro es ser el acompañante en el camino hacia el conocimiento, impulsar el desarrollo, el crecimiento, el potencial de las capacidades y las habilidades del alumno. Desde los aportes realizados por los 3 maestros que entrevisté, puedo agregar que ser maestro es ser el orientador, moldeador, facilitador de conocimiento y la vocación es primordial para construir bases en el sujeto de derecho. Y esta es la mejor definición que he podido apreciar de ser maestro. Ser el transmisor de bases para que el sujeto social de derecho construya sus propios conocimientos. Teniendo claro este concepto, ahora vamos a hablar de todas esas realidades actuales que tiene la infancia, de cómo se afrontan y qué tiene que pasar los niños diariamente. De la infancia. Para llegar a una conclusión debemos entender que cada sujeto es por complejo distinto al otro y debemos indagar para tratar de comprender. Tengamos en cuenta que la manera más fácil de hacerlo es la investigación y la práctica. Como maestros debemos tener la mente abierta y contar con una iniciativa de cultura humanizante. Considero que una de las primeras indagaciones que debe realizar un maestro se basa en la formación, en cómo está enseñando, cómo está orientando, la forma en que aprenden sus pupilos, sus fuertes y sus debilidades, y entender la constante transformación por la que se pasa el saber en la enseñanza. ¿Por qué debemos cuestionarnos la forma de enseñar? Pues los tipos de inteligencia en pleno siglo XXI no son un tabú. Cada niño tiene su propio potencial. Y es aquí donde voy a mencionar los aportes de una de las maestras, la cual me dijo que la educación en nuestro país está orientada para que el niño se adapte a ella y no para que la educación se adapte al estudiante, lo cual es muy cierto. A pesar de las constantes transformaciones que ha pasado la sociedad en nuestro país, sigue siendo así. Aún no ha evolucionado de tal manera para que el niño como tal sea el centro de atención, sino que lo es la educación y debemos acoplarnos a ese modelo que tenemos y debemos tratar de elevar los potenciales de nuestros estudiantes desde ese nivel educativo. Las otras dos docentes coincidieron en que las realidades actuales de la infancia en las cuales debemos hacer frente se trata de las dificultades y problemas en los que se desenvuelven los niños de acuerdo al contexto social y cultural. Los conflictos internos de nuestro país también tienen una gran influencia, al igual que la desigualdad social, la pobreza, la pérdida de un familiar querido, la violencia en la familia, tanto sexual como psicológica, física, de género. De estos aportes realizados por la maestra puedo decir que estoy totalmente de acuerdo. Son uno de los principales conflictos diarios por los cuales tienen que pasar todos los infantes. La cuestión está en cómo como docentes vamos a afrontar estas realidades. La cuestión está en cómo como docentes vamos a afrontar estas realidades, porque acá interviene mucho nuestra actitud, nuestro carácter, nuestra comprensión, pero eso sí, sin dejar de, porque eso sí, cumplir con nuestros objetivos de formación es primordial, pero eso sí, tampoco podemos ser inhumanos. Debemos de entender todas estas realidades y ser flexibles, ser reflexivos y ayudar a crear bases para aceptar y ser resilientes ante todas estas adversidades, porque se debe pensar y apostar por una educación donde sean espacios de integración y reflexión, donde nuestros alumnos puedan desarrollarse tanto como culturalmente, como en aspectos afectivos, sociales y de comunicación.
Y nuestro objetivo es fomentar la igualdad, la protección, la identidad, la calidad de vida, la integración, el amor, la educación, el juego, el auxilio, la defensa y la solidaridad en los infantes, para tratar de hacer una transformación. Pero tampoco vamos a creer que vamos a cambiar el mundo, no somos superhéroes. Más sí podemos aportar un granito de arena para crear sujetos de derecho que velen por un mejor país. Ahora preguntémonos, ¿cómo lo vamos a hacer? Teniendo claro estas realidades actuales y comprendiendo que no son similares a las que nosotros tuvimos que vivir, ni las que vamos a tener que afrontar en el momento en que ya estemos laborando como tal, partamos a preguntarnos qué saberes y competencias debemos generar para poder hacer frente a todas estas realidades. Bueno, teniendo en cuenta que los saberes son esas adquisiciones que vamos obteniendo a lo largo de la vida, como maestros de educación infantil debemos apropiarnos de los siguientes. Debemos partir de los conocimientos previos de los estudiantes, dominar la disciplina, saber comunicarnos porque debemos hablar acorde a la audiencia que tenemos, conocer las distintas posturas y saber diferenciar esto, despertar curiosidad por el conocimiento, desarrollo del niño, porque todo niño se desarrolla de una manera totalmente distinta, ser socializador, saber usar las tecnologías, tener creatividad, y sin duda tener valores, porque necesitamos formar niños con principios. ¿Y cómo lo vamos a hacer si no damos ese primer ejemplo? Las competencias son esos momentos donde debemos aplicar los saberes. Es la capacidad de actuar, responder y hacer uso de ellos. Como competencias conocemos tres principales, que es el formar, el cual se basa en orientar, en enseñar y en crear esos valores, en generar esos principios para que el sujeto de derecho se adapte y pueda hacer frente a una sociedad, es en el ser como persona. En el evaluar es la forma en que relaciona todo esto, la forma de ser reflexivo y hacer frente a estas situaciones. Y el enseñar son esos pequeños conocimientos que se dan para que tenga cultura general y sea más fácil adaptarse a la sociedad. Teniendo claro esto, vamos a hacer el contraste. Los aportes realizados desde la entrevista se puede concluir en general que el maestro de educación infantil debe ser un investigador en el aula, un acompañante, un orientador en los procesos del aprendizaje, de tal forma, sus metodologías promueven el desarrollo amoníaco de la integración de la infancia, el fortalecimiento de sus capacidades cognitivas, habilidades sociales, comunicativas y afectivas. Según la docente, estas deben ser las competencias y los saberes, saber ser, saber hacer. Saber y saber ser. Considero que este es uno de los mayores retos que tenemos como licenciados en educación infantil, apropiarnos de estos saberes y competencias para poder buscar una transformación, para hacer frente a las realidades actuales de la infancia, que sin duda no va a ser fácil, pero teniendo ese pensamiento en que para eso es que estamos, que esa es nuestra misión, velar porque estos sujetos de derechos se desarrollen como debe ser y tengan potencial y creen sus propias capacidades para hacer frente en el mundo, creo que sería muy fácil apropiarnos de esto. Muchas gracias.